repositorio acá bien típico, artesanal. Dice otorgado al senador Eduardo Nakayama por su valiosa y completa exposición sobre el tema Semblanza del doctor Manuel Gondra y su escrito sobre la lengua guaraní, y por apoyar la difusión del idioma y cultura guaraní. Quiero hacer un comentario, y ese aplauso creo que vale la pena. Así como lo vieron acá, viene de una familia japonesa, bien paraguaya también, hablante guaraní. Yo le contaba al senador que tuve la oportunidad de conocer a sus abuelos, y tuve la oportunidad, sobre todas las cosas, de conocer y tratar con su padre, con un gran médico, y por esas cosas la vida fue médico de mi padre, el doctor Mateo Nakayama. Hoy es el cumpleaños de su hermano, ¿verdad? De Mateo, que lleva el nombre de su padre. Pero y toda la familia que tradicionalmente estuvo arraigada acá, para los que conocen, lo sigue allá al dar la vuelta a Guayana. Hasta ahora está allí en el mercadito Nakayama. Yo recuerdo a su tía, a Catalina, que atendía la carnicería, a don Pedro, a doña Rosa, su esposa, gente trabajadora. Y qué orgullo hoy tenerlo al senador hablando con nosotros, y ojalá todos podamos aprovechar, repito, esta experiencia. Como historiador tiene una larga trayectoria de trabajo valioso. Yo creo que un espacio como el nuestro puede ser útil para la difusión a todo lo que conoce, a todo lo que maneja. Si es entonces que lo quieran esto, que le haga entrega de este certificado y estos libros para que tenga en su archivo senador, y el compromiso de acercarle a otra madre. Tenemos muchos conocimientos valiosos escondidos. No es que nos visitan, están escondidos los conocimientos. Y como tal, valoramos mucho las personas, y más cuando los conocimientos vienen de personas políticas. Paraguay hay político que actuó gobernando porque no tenía cargo. Personalmente, disculpen. Desde cuando yo juramos lo que llamamos los juramos, que por la pido interna, hace primero por el contra PT y Uruguay, y a